Muy buenas noches, maestros y maestras de todo el país. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Docente al Día Webinar, un espacio del Ministerio de Educación organizado por la Dirección de Formación Docente en Servicio con el propósito de contribuir al fortalecimiento de la formación docente. Les saluda Julio Acuña Montañez, especialista de formación docente, y seré el moderador en este evento, que como todos los viernes aborda diferentes temas relacionados a las orientaciones pedagógicas. Hoy veremos la propuesta de las estrategias relacionadas con Aprendo en Casa, Aprendo en Escuela y Aprendo en Comunidad, cuyo objetivo es brindar orientaciones a los docentes para la comprensión de las estrategias, como les he señalado, Aprendo en Casa, Aprendo en Escuela y Aprendo en Comunidad. Antes de iniciar, les pedimos, como siempre, colegas, que no se olviden de completar el registro de asistencia, el registro de participantes, que se encuentra en la descripción del evento, el mismo que siempre nos da información valiosa para la planificación de los siguientes webinars. Nos permite seguirlos, nos permite saber de qué regiones nos están acompañando y también dar una atención diferenciada siempre, ¿no? Les recordamos que cuando completen el registro de participación, recibirán un enlace. Este enlace deben conservarlo, deben copiarlo, porque a través de ese enlace, cuando finalice el webinar, ustedes van a recibir la encuesta de satisfacción del webinar y las presentaciones utilizadas en este evento. Muy bien, pasemos ahora a la organización del webinar del día de hoy y posteriormente a dar la bienvenida a nuestros ponentes. En el bloque 1 vamos a tratar sobre los lineamientos de las estrategias Aprendo en Casa, Aprendo en Escuela y Aprendo en Comunidad. Y en el bloque 2, las experiencias, se van a presentar experiencias en el desarrollo de las estrategias Aprendo en Escuela, Aprendo en Casa, Aprendo en Comunidad, ¿no? Estos bloques, ambos bloques, van a estar a cargo en una interacción que van a realizar de dos especialistas del Ministerio de Educación. Va a estar a cargo de Carmen Yupan y Martín Moya. Voy a pasar a brindar la palabra a Carmen Yupan para que nos brinde el saludo a todos los maestros y maestras que nos están acompañando. Adelante, Carmen. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes a todos los docentes y a todos los participantes que hoy día nos están acompañando de las diferentes regiones. Hoy, como tú lo has mencionado y a pedido justamente de nuestros participantes, vamos a ir desarrollando las estrategias de Aprendo en Casa, Aprendo en Escuela y Aprendo en Comunidad. Entonces, vamos a ir justamente mirando dentro de este bloque, vamos a mirar por qué justamente son importantes estos lineamientos, ¿no? Hemos sacado los lineamientos bajo una normativa que nos va señalando, como tú dijiste, las orientaciones, pero ¿por qué son importantes ellos? Vamos a ir profundizando un poco más en ello, en este espacio. Vamos a ir mirando justamente las características de estos lineamientos. Vamos a mirar también y a ir explicando y comprendiendo lo que denominamos ecosistema del aprendizaje. Vamos a entrar a un caso bastante práctico y dinámico donde vamos a interactuar con nuestros participantes a nivel de los ejemplos de Aprendo en Casa, Aprendo en Escuela y Aprendo en Comunidad, ¿no? Vamos a hablar de algunos avances, desafíos y los siguientes pasos, y luego vamos a entrar a un bloque de preguntas, ¿no? Es más o menos estructurado, y lo que hemos ido preparando para hoy día con Martín, y para poder justamente cumplir con el objetivo que tenemos en esta sesión del webinar, ¿no? Entonces vamos con la presentación, por favor. Sí, gracias. Muchas gracias, Carmen, por el saludo. Vamos ahora a dar pase al saludo de Martín Moya, también especialista del Ministerio de Educación, que va a interactuar el día de hoy. Entonces, adelante, Martín, con el saludo. Muchas gracias, Julio. Buenas tardes a todos y todos los maestros, sobre todo los maestros de región. Bueno, Carmen ya señaló la ruta de la jornada de esta tarde y a mí no me queda más que agradecer la oportunidad por compartir estos alcances, iniciativas de Aprendo en Casa, Aprendo en Escuela y Aprendo en Comunidad. Esperando que esta sea una sesión productiva que contribuya al mejor conocimiento y apropiación de estas estrategias en vuestra práctica docente. Muchas gracias. Ok, Martín, muchísimas gracias. Sí, y quiero aprovechar también porque ya nos están acompañando
los maestros y maestras de diferentes regiones, y quisiera saludar a los maestros de Tumbes, Calango, Camaná, Loreto, Tingomaría, Talara, Juanjuy, Chiclayo, Asia, Pomabamba, Motupe, Putina, Rímac, Pasco, Cañete, Palpa, Olmos, Santa, Ferreñafe, Trujillo, ¿no? Un cordial saludo a todos los maestros y maestras que ya nos están acompañando. Quería también señalarle, como es costumbre nuestra, en el bloque número 3 tenemos la ronda de preguntas y seguro cuando ya esté desarrollando las colegas, Carmen Yupan y Martín Moya ya estén desarrollando el evento, ustedes van a estar colocando sus preguntas para luego en el bloque 3 atenderlos a ustedes, ¿no? Muy bien, sin más, vamos a iniciar entonces el primer bloque denominado Lineamientos de las estrategias Aprendo en casa, Aprendo en escuela y Aprendo en comunidad. ¿Qué nos va a acompañar? Como ya les dije en interacción, Carmen Yupan y Martín Moya, especialista del Ministerio de Educación. Y en primer lugar, le voy a dar el pase de la palabra para Carmen para que nos pueda presentar este bloque 1. Adelante, Carmen. Gracias, Julio. Entonces, vamos con la presentación. Y como bien dijiste, Julio, justamente con Martín queremos tener este espacio de interacción, no solamente con Martín, sino también un espacio de interacción con todos los participantes. Entonces nosotros vamos a ir leyendo lo que ustedes van colocando también en el chat, así que como bien dijo Julio, coloquen las preguntas que para nosotros son muy valiosas porque nos ayudan justamente a ir profundizando cada vez en algunos aspectos que tenemos que seguir reforzando, ¿no? Entonces, continuando con la siguiente diapositiva, como les había comentado, esta jornada vamos a ir trabajando justamente la importancia, las características, el ecosistema del aprendizaje. Vamos a entrar, como les vuelvo a repetir, en ejemplos, en casos prácticos, para identificando los tipos de estrategias de aprender en casa, aprender en escuela y aprender en comunidad. Y vamos a ir mirando justamente algunos avances, desafíos, siguientes preguntas y justamente el bloque de preguntas a partir del recojo de las preguntas que ustedes nos están haciendo, ¿no? Entonces, vamos al primer punto, que es ¿por qué son importantes los lineamientos, ¿no? Y como les decía, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. En el caso de la importancia de los lineamientos, sí nos parecía clave poder presentarlos porque muchas veces decimos, hay una normativa más, ¿no? Pero esa normativa tiene una función, tiene una importancia dentro de todo el sistema. Es importante, ¿por qué? Porque justamente en la mirada de lo que fue el año pasado, las regiones han ido implementando muchas actividades que han asegurado la continuidad del servicio educativo, ¿no? Entonces, en base a ello, se han ido recogiendo como ministerio estas experiencias que se han ido formalizando en la estrategia de Aprendo en Casa, Aprendo en Escuela y Aprendo en Comunidad. Entonces, estos lineamientos justamente tienen el sentido de poder orientar el desarrollo de estas estrategias que he mencionado, ¿no? Y en ese marco también, ¿cómo garantizamos el involucramiento de los diferentes actores, ¿no? Nosotros como docentes sabemos que la escuela no es una isla, la escuela se desarrolla en una comunidad y justamente sus actores tienen que estar involucrados en este proceso educativo. De hecho, que en estas estrategias es importante su desarrollo para dar continuidad al servicio educativo. Todas las acciones que estamos realizando son justamente mirando que el estudiante no deje de mantenerse en el servicio, que pueda desarrollar sus aprendizajes, ¿no? Con apoyo del docente o de las familias o de las comunidades. Entonces, aquí todos los actores intervienen y empujan justamente para ese objetivo. Y el último punto es justamente promover la continuidad y sostenibilidad de las estrategias y de los recursos, ¿no? Esas estrategias que se van iniciando justamente en el marco de la emergencia sanitaria tienen que continuar fuera que esta emergencia ya no se mantenga, ¿no? Porque justamente está mirado, como vuelvo a repetir, para dar continuidad al servicio educativo, mirando las diferentes realidades y las características en que se desarrolla el servicio educativo, ¿no? Entonces, ese es el marco general. Nos parece importante poder iniciar esta presentación contándoles por qué son importantes estos lineamientos y los invito a ir pensando también cómo estos lineamientos se van dando o se van articulando con la práctica específica, con la práctica pedagógica
que les corresponde a ustedes en el rol docente, ¿no? Vamos a entrar a la parte de las características. ¿Te parece, Martín, si vamos explicando un poco sobre esto? Claro que sí, Carmen. Seguimos en esta línea y queríamos señalar acá algunas de las características centrales de estos lineamientos, como bien ha dicho Carmen, tratan de no ser una norma más, sino realmente que tenga un impacto en la vida de los estudiantes, en el desempeño y desarrollo docente y en el manejo de los recursos, y sobre todo tenga una perspectiva también de que sea pertinente a los diferentes contextos territoriales. Entonces, una de las centralidades de estos lineamientos es que el eje y el centro de acción es el estudiante, y para ello se establecen acciones educativas para la atención del servicio, para que éste llegue y se pueda garantizar de esta manera la continuidad de los aprendizajes, ¿no es cierto? Y diría yo también el desarrollo de la atención a esta dimensión también socioafectiva de los estudiantes. Otra característica central de los lineamientos es que busca generar la igualdad de oportunidades, y para ello propone diversas estrategias, la utilización de diversos recursos y medios que permitan que los estudiantes tengan acceso al servicio educativo en condiciones de calidad. Los lineamientos se nutren mucho de las experiencias regionales. Creo que si hay algo que hemos aprendido en este periodo de emergencia sanitaria, es que las regiones han tenido un protagonismo muy relevante en cuanto a la generación de estrategias pertinentes para atender los contextos territoriales. Y entonces los lineamientos se nutren mucho y reconocen estas experiencias regionales, porque es a partir de la visibilización y la identificación de estas experiencias que se formulan y se establecen las estrategias de aprendo en casa, aprendo en escuela y aprendo en comunidad, que están establecidas ahora en los lineamientos. Otra característica importante es que se busca la articulación mucho más consistente entre las familias y las comunidades como soporte importante para el desarrollo de los aprendizajes, ¿no? Y esto también ha sido una lección de este contexto de emergencia sanitaria. En esa línea es bien importante resaltar que los lineamientos proponen, o sea, también una visión, y esa visión está centrada en la generación de un pacto social entre sociedad y Estado para el desarrollo de acciones que permitan tener acceso al servicio educativo. Entonces, como digo, no solo es una norma, sino también tiene un componente de movilización de diversos actores, ¿no es cierto?, de involucramiento de diversos actores como las familias, la comunidad, la sociedad en su conjunto, en su rol educador, para garantizar el acceso y el desarrollo de los servicios educativos y con ello la continuidad de los aprendizajes. Y finalmente, los lineamientos también se enmarcan dentro de una perspectiva de articulación intergubernamental e intersectorial, porque involucran la participación de los diversos niveles de gobierno para la generación de condiciones de acceso al servicio, pero también las acciones intergubernamentales que deben garantizar o buscan garantizar también mejores condiciones para que los estudiantes tengan acceso al servicio y con ello a la continuidad de sus aprendizajes. Creo que sería pertinente continuar, Carmen, explicando un poco el ecosistema de aprendizaje. Sí, Martín, un poco recojo antes lo que tú señalas. Definitivamente estas características que se presentan en el documento finalmente van aterrizando en cada una de las estrategias que más adelante vamos a presentar, ¿no? No es solamente las características del documento normativo, sino como, por ejemplo, la centralidad del estudiante siempre se va a hacer presente en cada una de las estrategias, ¿no? Nuevamente vuelvo a reforzar la idea de si tenemos en el centro al estudiante, justamente es asegurando las condiciones, ¿no?, para que él pueda desarrollar sus aprendizajes. Y en esta mirada, justamente, ¿qué es lo que se requiere para el desarrollo de los aprendizajes, ¿no? Nosotros como docentes sabemos que hay muchos factores que pueden ayudar a que nuestros estudiantes aprendan, ¿no? Sabemos que hay actores, ¿no?,
cuando tenemos, por ejemplo, las comunidades que nos apoyan, que apoyan mucho a las escuelas, cuando aseguran algunas condiciones, cuando también tenemos docentes empoderados, cuando tenemos también recursos, cuando tenemos espacios, ¿no? Llámese estos como las escuelas, las comunidades donde se pueden desarrollar aprendizajes. Entonces, todos estos elementos, todos estos recursos, ¿cómo van interactuando y ayudando al desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes, ¿no? Claro, Martín señalaba el término ecosistema, ¿no? Y ustedes en la normativa van a encontrar ese término, pero ¿por qué? ¿Por qué ecosistema para el aprendizaje? Porque justamente hay estos elementos y estas interacciones o articulaciones que se dan para que justamente se desarrollen los aprendizajes, ¿no? Entonces, siempre, y como una de las características de los lineamientos es la centralidad del estudiante. En el núcleo justamente del desarrollo de los aprendizajes, obviamente tenemos que mirar a los estudiantes que aprenden y que van desarrollando competencias que están establecidas en el currículum nacional, pero también hay otros aprendizajes, que son aprendizajes de su comunidad y que también forman parte de él, ¿no? Viendo a un ser más integral. Rodeando justamente a este estudiante se encuentran muchos elementos, actores, ¿no? Actores, por ejemplo, como los docentes, las familias, las comunidades, que van apoyando que el estudiante justamente logre desarrollar estos aprendizajes, ¿no? La práctica pedagógica también, cómo el desarrollo de aprendizajes puede ser fortalecido a través de la mediación, del acompañamiento que realiza el docente. También el desarrollo de aprendizajes se ve influenciado por el uso de recursos, ¿no? Y en esta situación de pandemia lo hemos vivido con mucho más fuerza. Como también el desarrollo de aprendizaje se va viendo afectada por el hecho de los espacios también, ¿no? Cómo el estudiante puede tener diversidad de espacios, de escenarios donde él puede ir desarrollando aprendizajes a través de las situaciones o las diferentes actividades que justamente le plantea su docente, ¿no? Entonces, aquí ir mapeando justamente todos estos elementos, todos estos recursos y cómo confluyen. Y justamente, cómo confluyen, cómo se van configurando, ¿no? Cómo se arman las piezas, cómo se arman estos actores, elementos, recursos, diferentes escenarios, va dando luz efectivamente a un tipo de estrategia, ¿no? Cómo se configuran estos van a dar luz a un aprendo en casa. Cómo se configura de una manera, de otra manera, va a dar pie a la aprendo a escuela y de otra manera va a dar justamente luz a lo que es aprendo en comunidad, ¿no? Entonces, recordar acá dos ideas importantes. El núcleo es el estudiante y el desarrollo de sus aprendizajes. Y lo segundo, cómo estos actores, elementos, recursos y escenarios van configurándose, van interactuando para el logro del desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes, ¿no? Entonces, esas dos ideas son bastante importantes. Julio. Muchísimas gracias, Carmen. Qué interesante, colegas, lo que nos ha propuesto Martín y Carmen en esta primera entrada que nos está planteando sobre las estrategias Aprendo en casa, Aprendo en escuela y Aprendo en comunidad, ¿no? Nos están hablando de esta centralidad que tenemos que tener presente, esta centralidad de los estudiantes y en el desarrollo de sus aprendizajes, ¿no? Eso es importante y además creo que todos los maestros y maestras a nivel nacional somos conscientes que esta centralidad tiene que seguir dándose y se ha venido dando en todo el proceso, ¿no? Reconociendo a la vez las experiencias de las regiones. Hemos tenido y seguimos teniendo y seguiremos teniendo seguro cómo es que los maestros y maestras nos están presentando desde diversas regiones, diversos espacios, nos están presentando sus experiencias, cómo están atendiendo a los estudiantes, aún así cuando la norma no estaba. Ojo, porque no es solo que la norma nos da paso a esto, sino bien lo que decía Martín, es como que reconocemos las experiencias de las regiones y a partir de esas experiencias de las regiones vamos insertándonos a estos procesos, ¿no? Muy bien, permítanme, colegas, por favor, expresar un saludo a los maestros y maestras de Bagua, de Chincheros, de Aymaraes,
de Pucallá, Congate, Jauja, Tayacaja, Abancay, Alto Amazonas, San Martín, Barranco, Morrope, Huancayo, Paucartambo, Antonio Raimondi. Un cordial saludo a todos los maestros y maestras que siempre nos están acompañando. Y además, cada vez se van compartiendo los videos y estas grabaciones se comparten mucho más en el trabajo colegiado, ¿no?, de las instituciones educativas. Les comento que el día de hoy nuestros ponentes van a presentar una interacción con ustedes, como ya les había adelantado Carmen, ¿no? Va a haber una interacción a través del Mentimeter. Sé que la mayoría de maestros y maestras conocen el Mentimeter, pero solo una pequeña presentación, permítame por favor, para todos los maestros que no están familiarizados con el Mentimeter, en cualquier buscador ustedes ponen menti.com, ¿ya? O si no, pueden cliquear www.menti.com y va a aparecer directamente este segundo recuadro. Si colocan ustedes menti.com o este enlace, aparece Mentimeter y les pide por favor ingresar el código, ¿no? Hasta ahí les pedimos mantener ese enlace. Luego ya vamos a ir al paso 3. Carmen o Martín, dependiendo de la presentación que haga, le va a dar un código y ustedes responden a la pregunta que se le hace y cliquean entregar y van a poder enviar su respuesta. Y con esa respuesta vamos a poder interactuar con ustedes para la parte que ahora va a corresponder trabajar. Entonces, ahora sí, doy pase a Carmen en este caso, que va a presentar el segundo bloque y las experiencias en el desarrollo de las estrategias, aprendo en casa, aprendo en escuela y aprendo en comunidad, ¿no? Entonces, adelante Carmen para el segundo bloque. Gracias nuevamente, Julio. Mira, justamente conversábamos con Martín y es algo que tú has reforzado muy bien, el tema de qué es lo que pasó durante el 2020, ¿no? Durante el 2020, frente a esta emergencia sanitaria, que trajo mucha incertidumbre a todos, ¿no? Porque al principio nosotros creíamos que esto iba a ser temporal. Comenzamos a desarrollar lo que era Aprendo en Casa pensando en 4 semanas. Luego nos dimos cuenta que esto se iba prolongando, iba tomando más tiempo. Y en ese caso, por ejemplo, las regiones, los docentes, las comunidades no dejaron de tener acciones frente a o a responder frente a esta coyuntura. Y lo que se fue mapeando, lo que se fue recogiendo fue justamente experiencias de las regiones, donde nos demostraron que había justamente una iniciativa, una respuesta a ello, ¿no? O sea, ahí Martín, tú has recogido también información acerca de cómo se han organizado las comunidades y frente a ello quería presentar algunas experiencias, Julio, que están en esta presentación. Durante el 2020, efectivamente, tanto las regiones, las localidades, las comunidades, los mismos docentes han ido impulsando estrategias, porque ellos no se han quedado con los brazos cruzados, ¿no? Finalmente, como volvemos a repetir, nuestro principal objetivo era estudiantes, el desarrollo de sus aprendizajes y la continuidad en el servicio educativo, ¿no? Entonces, han habido justamente algunas experiencias que queríamos compartir, que eran docentes que promueven estrategias para llevar a cabo Aprendo en Casa de sus estudiantes, como por ejemplo lo que ustedes han conocido, ¿no? El profesor Walter Velázquez, por ejemplo, y el robot que iba visitando a sus estudiantes. Han habido otras experiencias dentro de lo que son las localidades o las comunidades, con algunas municipalidades, por ejemplo, como la de Curimaná en Ucayali, donde se optó por brindar un mejor servicio a la transmisión de las clases a partir de la radio municipal, ¿no? Y ahí vemos cómo han ido confluyendo los diferentes actores. No solamente se ve la presencia del director, del docente, del padre de familia, sino cómo los actores claves van entrando también en el proceso educativo para poder fortalecerlo, ¿no? El municipio de Coraní, en la región Puno, por ejemplo, implementó el servicio de Internet por Wi-Fi para ampliar las posibilidades de conexión de los estudiantes del distrito, ¿no? Nos hemos dado cuenta que a partir de la pandemia, el servicio de Internet no es el adecuado en muchas de las regiones, pero muchos de los municipios
se han sumado justamente a este esfuerzo, han hecho las gestiones correspondientes y han ido incrementando o han ido mejorando este servicio. La Municipalidad de Chilcas, en Ayacucho, por ejemplo, dispuso un servicio de impresión y distribución de material educativo a los estudiantes, ¿no? Entonces, vemos cómo a través de estas diferentes acciones, los diferentes actores se han ido involucrando. La DRE de Huancavelica, por ejemplo, organizó Aprendo en Familia. Nos hemos dado cuenta que la familia es un elemento y un actor importante que apoya, acompaña el proceso educativo de los estudiantes. La DRE Amazonas organizó Amazonas Aprende en Casa, ¿no? Y así podemos ir enumerando una serie de experiencias que hemos podido ir sistematizando o ir recogiendo algo de información, ¿no? Entonces, a partir justamente de estas experiencias, de estas iniciativas de las regiones, lo que ha hecho el Ministerio, continuamos con la siguiente diapositiva, es justamente darle una formalización a estas experiencias y lo que ha hecho es justamente reconocer y promover estas estrategias configurándolas en Aprendo en Casa, Aprendo en Escuela y Aprendo en Comunidad, que tiene características y tienen una naturaleza específica cada una de ellas que vamos a ir justamente profundizando, ¿no? Entonces, para esta parte, justamente, como bien les habíamos adelantado, vamos a tener una interacción con ustedes. Y para eso, bien nos fue explicando Julio, vamos a presentar, con Martín hemos escogido una serie de casos, les vamos a presentar unos casos para que ustedes los visualicen y puedan ir determinando qué tipo de aprendo es, ¿no? Lo vamos a hacer a través de esta estrategia, que es el Mentimeter. Justamente es una herramienta que nos permite tener un tipo de interacción con ustedes, ¿no? Ahorita, por ejemplo, estamos conectados 2.712 participantes y esto nos permite al menos recoger de ustedes sus primeras percepciones acerca de lo que es los tres tipos de estrategia, ¿no? Entonces, como bien también nos comentó Julio, ingresan ustedes a www.menti.com y les va a pedir un código. Al pedirles el código, ustedes ingresan el código que se está mostrando, que es el 9868-9053, y ahí pueden acceder al Mentimeter. Nosotros hemos preparado, como les vuelvo a repetir, 3 casos con Martín para que ustedes los puedan ir visualizando, ¿no? Entonces, los invitamos a que puedan ingresar al Mentimeter. Los que no pueden ingresar al Mentimeter, igual nosotros vamos a estar leyendo sus comentarios que puedan ustedes dejar en el chat, ¿no? Entonces, la idea, y para poder tener todos claro, es visualizamos el caso que hemos presentado. Ahora vamos a presentar un video. Les vamos a presentar un video. Ustedes van a identificar, según lo que ustedes han leído, según lo que ustedes conocen, qué tipo de estrategia corresponde, y en el Mentimeter justamente van a responder si es Aprendo en Casa, Aprendo en Comunidad o Aprendo en Escuela. ¿Correcto? Martín, ¿algo más que quisieras agregar? No, adelante Carmen, creo que la consigna está clara y nada, esperamos la participación de todos y de todas. Sí, eso es importante, eso es importante. Entonces, vamos con el primer caso. Entonces, el 1 es las evidencias contextualizadas. Con respecto a ello, las evidencias fueron el trabajo de la conservación, el cuidado que se debe tener del agua, ¿no? Entonces, como nosotros, Guarochirí tiene pues al río Rímac, entonces se hizo el trabajo con los estudiantes reflexionando sobre el cuidado que debíamos tener hacia el río Rímac, ¿no? Entonces, ellos al final, como reto, tenían que presentar un teatro que hablase sobre el cuidado del agua y sobre lo que está pasando con el río. ¡Qué bonito día! ¿Cómo amaneciste hoy, amigo?
Muy bien y con muchas ganas de comer. Oh, lo siento, amigo, porque en mis aguas los pescados están muertos. ¿Por qué? Porque de hace tiempo están contaminando mis aguas. ¿Quiénes las están contaminando? Las fábricas, la basura, el plástico, las botellas. Tranquilo, amigo, yo te ayudaré. Yo te ayudaré. Gracias. Y lo que yo quiero resaltar aquí es el trabajo, la creatividad. Esto fue todavía en las primeras semanas cuando definitivamente no se podía salir de casa, y el disfraz del pequeño, el río que ustedes están viendo que ondula allí, es la mamá que se ha envuelto en una colcha celeste, ¿no? Y es la que es un río que habla, ¿no? Entonces, el involucramiento de la familia para hacer que nuestros estudiantes hagan sus mejores presentaciones es importante, ¿no? Soy el río Rímac, el río hablador. A cada persona que pase a dejar su basura, les diré: cuídenme por favor, me siento tan sucio y sin importancia. Trae su basura distraído silbando. Cuídenme por favor, me siento tan sucio y sin importancia. No me botes tu basura, ya no tengo peces. ¿Quién ha hablado? Soy yo, el río Rímac, al que tú tiras tu basura a diario. Tira su basura y sale corriendo. En esta segunda evidencia, que es el trabajo de lo mismo, podemos ver que ya esta estudiante ha tenido un poco más de capacidad técnica de pronto desde casa, ¿no? Pero de igual manera, sus padres se han involucrado en apoyarle haciendo el video, incluso las voces, Empezó ¿no? a llorar desconsoladamente. Nadie me escucha. Soy alguien sin importancia. Entonces, son dos versiones que han partido de una misma situación significativa, la preocupación de conservar el río como fuente de abastecimiento de agua, ¿no? Y nos han dado dos resultados diferentes, creativos, innovadores, definitivamente los más innovadores. Allí, por ejemplo, en esas evidencias, revalorar definitivamente el rol de los padres, el rol de la familia, ¿no? Y si bien es cierto, pues hay muchas cosas de repente que ahorita nos están aquejando, pero hay que valorar bastante eso, cómo la familia se involucra y apoya la educación de sus hijos. Y eso es importante porque los padres se dan cuenta de que la labor docente es ardua, ¿no? Ahora ellos lo están viviendo pues en forma compartida con nosotros, porque lamentablemente por más que queramos, no podemos ver a los chicos en casa, no podemos apoyarlos, pero ahí está la extensión de nuestras manos pedagógicas en las manos de sus padres. Aquí estamos viendo justamente esta herramienta, les cuento un poco, es una herramienta online que nos permite justamente, como les contaba hace un momento, interactuar con ustedes, ¿no? Miren, tenemos una audiencia bastante numerosa, pero podemos tener un tipo de interacción. Nos permite justamente recoger información. Esto me sirve a mí para ver el manejo que tienen ustedes acerca de las estrategias que son aprendo en casa, aprendo en la escuela y aprendo en comunidad. Aquí, por ejemplo, vemos que hay 51 participantes que han puesto aprendo en casa, 4 aprendo en la escuela y 20 aprendo en comunidad, ¿no? Es importante acá señalar o invitarlos a pensar y justamente reflexionar por qué. ¿Por qué consideran ustedes que es aprendo en casa mirando un poco a los actores, mirando un poco a las familias, ¿no? Al rol que ha desempeñado el docente, a los recursos que han usado,
Ya tenemos aquí 93, 97. Esta herramienta nos permite ir mirando el número de participantes. En el lado inferior derecho, ustedes van a ir mirando justamente cuántos participantes tenemos. Y acá vamos viendo también cómo se va incrementando cada una de las opciones, ¿no? De acuerdo a lo que están respondiendo los participantes. Es bastante interactivo, de verdad. Ayuda a recoger información, como vuelvo a repetir, y ustedes lo pueden ir aplicando también en la interacción que tienen con sus estudiantes. Vamos, mira Martín, ya tenemos 102 participantes que dicen aprendo en casa, 5 se han quedado en aprendo en escuela. Vamos a ver al final y vamos a hacer un análisis de el video, a qué caso o estrategia corresponde, ¿no? Sí, yo quería recordar, Carmen, que la importancia que ha cobrado la tecnología en este escenario, ¿no? Y esta es una demostración de ello, cómo a pesar de que somos más de 2.000 participantes, cómo sí podemos garantizar una interacción, ¿no? Entonces, creo que el tema de la tecnología, el uso o el buen uso de la tecnología, creo que es un potencial importante que debemos aprovechar para el caso del trabajo con nuestros estudiantes, ¿no? Y ahí va subiendo la cifra de participantes que van mencionando. Ya vamos en 130, 31, que hablan de que la estrategia corresponde a Aprendo en Casa, 6 a Aprendo en Escuela y 37 que mencionan Aprendo en Comunidad. Veamos cómo van la respuesta. Martín, te cuento también que hay muchos docentes que a partir de este empujoncito que hemos tenido, efectivamente han ido descubriendo muchas cosas, ¿no? Han ido descubriendo muchas herramientas tecnológicas que van poniendo en juego en el desarrollo de sus experiencias de aprendizaje, ¿no? Ha habido muchos casos de docentes que se han metido ahí por curiosidad y han ido descubriendo algunas de estas herramientas, han entrado a tutoriales y por su propia cuenta han ido aprendiendo, ¿no? Y eso también es importante realzar, ¿no? Esas competencias digitales que los docentes hemos tenido que ir desarrollando. Y como nuestros estudiantes también, ¿no? Y también como en muchos casos, como los estudiantes también, a partir de la interacción más a través digital, ¿no? De la tecnología, han desarrollado también sus competencias más autónomas, ¿no? Que eso es lo que justamente estamos buscando en el marco del currículum nacional. Entonces, ¿te parece, Martín, si damos unos minutos, un minuto más para poder contabilizar y cerrar esta primera parte, este primer recojo de información? Sí, de acuerdo. Ahí se siguen sumando las respuestas. Esperemos un minuto más para ya ir cerrando, pero qué interesante la participación. Y qué importante lo que dices, ¿no? Creo que uno de los desafíos de la educación en el siglo XXI es la integración de la tecnología y el desarrollo de las competencias digitales, tanto en docentes como estudiantes, ¿no? Creo que hay un desafío inmenso por ese lado también. Sí, mira, acá Susi Rodríguez dice aprendo en comunidad. No ha podido entrar al Mentimeter, pero nos está dejando su respuesta. Y los animamos a seguir interactuando. Si no pueden ingresar al Mentimeter, nosotros vamos a ir leyendo las respuestas que ustedes van dejando también en el chat del Face, ¿no? Justamente con Martín estamos atentos a ustedes, que son los principales participantes. Creo que ya podemos cerrar. En familia. Sí, creo que vamos cerrando. Tenemos ya 222 participantes, 179 participantes dicen aprendo en casa, 6 aprendo en escuela y 41 en aprendo en comunidad. Entonces, Martín, ¿tú qué crees? ¿El primer caso corresponde a aprendo en casa, aprendo en escuela, aprendo en comunidad? Bueno, la verdad, a mí me ha quedado cierta duda porque con los 3 estrategias están bastante articuladas, ¿no? Entonces, ¿te parece si vamos haciendo un poco el análisis? Vamos haciendo el análisis a ver qué. Sí, vamos a hacer el análisis. Para eso, nuevamente voy a presentar el PPT y voy a recoger lo último que dijiste, Martín.
Estas estrategias, si bien tienen una naturaleza particular, se van interrelacionando y en algunos casos incluso pueden presentarse más de una estrategia. Entonces, en el caso de la profesora Inés, que justamente se desarrolló el año pasado, es un caso que representa Aprendo en Casa. ¿Por qué representa justamente Aprendo en Casa? ¿No? Justamente porque este servicio que brindaba la docente se iba desarrollando en una modalidad de distancia, se desarrolló el año pasado. Inés es una profesora de Lima, provincias, y ella lo que hizo fue justamente usar el recurso que le proporcionaba Aprendo en Casa, ¿no? En la primera parte del video vemos las experiencias de aprendizaje que ella tomó de la web y que la puso en desarrollo justamente con sus estudiantes, ¿no? Entonces, una de las primeras características justamente de Aprendo en Casa es que los estudiantes acceden al servicio educativo desde una modalidad a distancia, ¿no? Ya que no se cuenta con las condiciones para un retorno a la presencialidad o a la semipresencialidad, pero acá hay una condición, que sí tienen acceso a medios como la radio, la web, TV o tableta con internet, ¿no? Entonces, en el caso de la profesora, justamente, como vuelvo a repetir, accedió a la web y accedió específicamente a estas experiencias de aprendizaje que eran para el nivel secundaria y el área que a ella le tocaba ¿no? desarrollar, que era comunicación. Señala también en el video, ¿no? la importancia y el rol de la familia, ¿no? Vemos cómo la mamá iba interactuando también e iba ayudando a su hijo a poder desarrollar el reto que se le planteaba en esta experiencia de aprendizaje. En Aprendo en Casa, el docente y la familia cumplen un rol muy importante, ¿no? Ya que justamente ellos van acompañando el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Nosotros, a partir de la pandemia, hemos ido identificando ese rol de la familia que habíamos estado dejando de lado, ¿no? Pero que la familia desde el año pasado y este año se ha ido involucrando justamente en el proceso de aprendizaje de sus hijos, va acompañando también el proceso de aprendizaje de sus hijos. En el caso, por ejemplo, de los niveles más pequeños, como el nivel inicial, la familia es el interlocutor con el docente, ¿no? Por las características que tienen los estudiantes de este nivel. Entonces vemos también cómo en el video, y lo resalta mucho la profesora, ¿no? La familia comprometida, la familia que iba acompañando, la familia que involucra. Otra de las características de Aprendo en Casa es que desde el ministerio justamente se ponen a disposición experiencias de aprendizaje, ¿no? Que permiten desarrollar las competencias de los estudiantes. Y aquí quiero hacer justamente un alto. Se pone a disposición desde el ministerio estas experiencias de aprendizaje, pero es el docente, justamente como hizo la profesora, la que va diversificando la experiencia de aprendizaje de acuerdo a las características, ¿no? Y hay cierta flexibilidad también, ¿no? Ella comentaba, por ejemplo, que de repente la experiencia pedía una característica en el tipo de reto, de producto que se le planteaba al estudiante, y finalmente ella veía que los estudiantes tenían diferentes niveles de la competencia. Entonces había algunos que dominaban más la tecnología y ella lo que permitía era justamente que se pudiera presentar estos productos de distinta manera, ¿no? Pero resguardando siempre que cumpliera con los criterios que ella había establecido. Presenta recursos para estudiantes, docentes y familias, ¿no? Justamente, como veíamos también los actores, los elementos que favorecen el desarrollo de aprendizaje, vemos dentro de los actores a los docentes y las familias. Por eso es importante que brindemos algunos recursos como orientaciones que apoyan justamente el fortalecimiento de la familia o el docente, que finalmente ayuda en el desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes, ¿no? Y para dar continuidad al servicio educativo, los docentes hacen uso de los recursos proporcionados por el Minedu, ¿no? En este caso, nuevamente, vuelvo a repetir, la profesora hizo uso de las experiencias de aprendizaje que se encontraban en la web, ¿no? Pero no solamente hizo uso de ellas, sino también las fue diversificando, considerando las características de sus estudiantes, ¿no? Entonces, eso es importante
poder enfatizar. En el caso de Aprendo en Casa, como les vuelvo a repetir, a los actores principales, ¿no?, son el docente y la familia, por las características en que se brinda este tipo de estrategia, ¿no? Eso se brinda en un servicio a distancia, pero cuando los estudiantes tienen justamente condiciones para acceder a estos y a los diferentes medios que les proporciona la estrategia, ¿no? Entonces, seguimos en la siguiente diapositiva. Cuando hablamos de Aprendo en Casa, es importante poder recordar que tenemos diferentes medios, pero también queríamos con Martín poder realzar justamente las características que tienen estos medios y cómo ustedes como docentes van haciendo uso de estos recursos que se les proporcionan. Nuevamente, enfatizo el tema de que como vinieron nosotros, lo ponemos a disposición de ustedes y son ustedes los que en el proceso de diversificación justamente van adaptando, van adecuando, van contextualizando estos diferentes recursos, ¿no? Este año ustedes han visto que la web tiene justamente ingresos diferenciados, ¿no? Yo, si soy estudiante, ingreso como estudiante, si soy docente, ingreso como docente, y si soy familia, ingreso como familia, como padre de familia, ¿no? Esto justamente respondiendo a uno de los pedidos que los actores nos hacían, ¿no? Hay una generación de un espacio para el docente, ¿no?, donde ustedes tienen justamente, y yo sé por los diferentes webinars en los que hemos ido participando, y Julio también ha ido reforzando justamente este espacio del docente y lo que contiene este espacio del docente, este espacio que les ofrece diferentes herramientas justamente para el desarrollo de su práctica, ¿no? Este año la web está presentando contenidos para estudiantes en diversidad de formatos, ¿no? Ha querido presentar justamente las experiencias mucho más interactivas, entregando infografías, podcasts, videos que pudieran ayudar a la comprensión de la experiencia y al desarrollo de la experiencia, ¿no? Justamente se abren algunos espacios como el desarrollo de la tutoría para los niveles de primaria y secundaria, cosa que no teníamos de repente el año pasado. Se brindan recursos a las familias para acompañar los aprendizajes, ¿no?, y el tema del bienestar, que también es importante. Y en la web ustedes también van a encontrar los programas radiales y de TV. ¿Y dónde los van a encontrar? Cuando ustedes ingresan justamente a la experiencia de aprendizaje, van a poder encontrar justamente el link que los lleva a los programas de radio y TV que están justamente o que corresponden a esa experiencia de aprendizaje, ¿no? Entonces, es importante que ustedes puedan conocer los beneficios que ofrecen cada uno de estos medios, ¿no? El segundo medio que viene en la siguiente diapositiva es los programas de TV, ¿no? Los programas de TV, este año se está proyectando una cantidad de programas que va a corresponder o que están dirigidos a estudiantes de inicial, primaria, secundaria, pero también a estudiantes de PRITE y de SEDE, ¿no? Y los días sábados, por ejemplo, también tenemos programas para intercultural bilingüe. Hay una emisión de programas para familias que se dan los sábados, y en el caso de Leemos Juntos y Activarte, está presente en todos los niveles, tanto inicial, primaria y secundaria, y se van desarrollando al interior de cada uno de los programas, ¿no? Para la atención a la diversidad, nosotros estamos incorporando justamente el intérprete de señas, como ya veníamos trabajando el año pasado. El otro medio que presenta esta estrategia de Aprendo en Casa es justamente, continuamos, es radio, ¿no? En el caso de radio, y acá también voy a hacer un alto, porque a veces decimos, no, pero radio es para zonas rurales, por ejemplo. No necesariamente. Yo, en zona urbana, yo puedo usar justamente los programas de radio. Puedo hacer que mis estudiantes lo escuchen, y yo cómo puedo ir interactuando, cómo puedo ir planteando algunas actividades a partir de estos programas de radio. Entonces, tienen ustedes la posibilidad de ir combinando, de ir articulando las actividades que se presentan en estos diferentes medios. Y justamente a raíz de un pedido también de ustedes, es que la radio y la televisión se presentan articuladas porque están desarrollando la misma experiencia de aprendizaje, ¿no? Entonces,
Los invito a que podamos aprovechar al máximo cada uno de estos medios y cómo vamos combinando en el desarrollo de nuestras experiencias de aprendizaje diversificadas el uso de estos diferentes medios, ¿no? Este año también para radio tenemos una cantidad de programas que se está estimando y que están dirigidos a estudiantes de inicial, primaria, secundaria, a EBE del ámbito rural y de básica alternativa, ¿no? La emisión de programas, esto se dio desde el año pasado en 9 lenguas originarias y la emisión de programas en 7 lenguas originarias con equipos locales de las regiones, ¿no? Resaltar nuevamente el rol que cumplen los diferentes actores de las regiones y que apoyan el desarrollo de estos programas. También nosotros tenemos la incorporación de Leemos Juntos en los programas inicial, primaria y secundaria, y desde el 15 de agosto, ya ahorita, estamos con la emisión de programas de Somos Familia dirigido a las familias, ¿no? Y esto se va a transmitir los días domingos para que justamente las familias puedan tener un soporte en el desarrollo y acompañamiento de las competencias de sus hijos, ¿no? El otro medio con el que también cuenta Aprendo en Casa, seguimos por favor, seguimos con la siguiente diapositiva por favor. Acá es ir profundizando acerca de Somos Familia, de los programas de Somos Familia, ¿no? El año pasado los teníamos en web, este año los tenemos en TV y radio y también los tenemos en web. Entonces, aquí también los invito a que puedan revisar estos programas de Somos Familia y cómo también ustedes en interacción con sus padres de familia pueden ir alcanzándole algunas orientaciones, si acceden a la web, pueden sacar algunas actividades que les ayude o alguna información que les ayude a trabajar con las familias de sus estudiantes, ¿no? Tenemos aquí, en el caso de, como vuelvo a repetir, los programas de TV y radio de Somos Familia, que también ustedes pueden ir aprovechando justamente en el trabajo con las familias que ustedes están realizando, ¿no? Seguimos con la siguiente diapositiva, por favor. En el caso de Aprendo en Casa, hablábamos de 2 actores principales, ¿no? Sabemos que hay muchos actores más que van interactuando, pero un rol importante es el rol del docente, ¿no? Justamente como veíamos en el video, la profesora diversificó la experiencia, tomó la experiencia de aprendizaje y la fue diversificando, ¿no? Pero también los docentes pueden crear experiencias de aprendizaje de acuerdo a las características y necesidades de sus estudiantes, ¿no? Otro rol del docente es justamente brindar apoyos educativos para ir disminuyendo las barreras educativas que van limitando o que van dificultando el desarrollo de aprendizaje de sus estudiantes. En Aprendo en Casa, que se da más a distancia, justamente el docente va organizando y planificando el desarrollo de actividades, ¿no? ¿Qué horarios son los más pertinentes? ¿No? Donde se van a ir desarrollando las actividades propuestas. El docente va planteando justamente actividades individuales, pero también actividades grupales que podría ser de una u otra manera, ¿no? Siempre mirando las características de sus estudiantes y de las condiciones que presentan sus estudiantes. Optimiza el uso de materiales proporcionados desde el Minedu, justamente a partir de la estrategia de Aprendo en Casa y a partir de todos los medios que he ido presentando. Media el aprendizaje y retroalimenta los aprendizajes. Esto ya no lo hace de manera presencial, ¿no? Sabemos que a partir de la pandemia hemos tenido que hacer modificaciones también en nuestras prácticas, pero la retroalimentación y la mediación se mantiene, ya no es presencial, pero sí haciendo uso justamente de la tecnología o de otros medios de comunicación, nosotros seguimos realizando estos 2 procesos, ¿no? Y el rol del docente, también importante, es comunicarse con la familia y el estudiante, ¿no? Como digo, la familia en los niveles de inicial, primaria, están mucho más presentes que en secundaria, pero también deberían estar acompañando a nuestros adolescentes porque necesitan ellos un soporte frente a toda esta coyuntura que finalmente nos está afectando a todos, ¿no? Entonces, esto es Aprendo en Casa, con algunas de sus características, con los roles que se van enfatizando hacia el docente.
Como vuelvo a repetir, vamos a ir mirando justamente la naturaleza de cada una de estas estrategias, pero miremos también que el desarrollo de estos aprendos se dan de manera dinámica y pueden ir interrelacionándose una con otra, ¿no? Entonces, Martín, ¿te parece si vamos al siguiente caso, al caso 2, para ver justamente y para que nuestros participantes determinen qué tipo de estrategia corresponde a este caso 2? ¿Te parece? Sí, adelante. Adelante, Carmen, vamos. Entonces, en este caso 2 no tenemos un video, pero sí tenemos justamente un caso que voy a ir narrando rápidamente, ¿no? Nuevamente recordarles, ingresar a Mentimeter, ¿no? Como lo habíamos mencionado, ustedes colocan www.menti.com y les va a pedir el código es 98689053, ¿correcto? Si no pudieran ingresar ustedes al Mentimeter, los invitamos a que puedan escribirnos en el chat. Nosotros con Martín estamos atentos a lo que ustedes escriban. Y si tienen preguntas, también que puedan ir haciéndolas o dejándolas en el chat, ¿no? Entonces, vamos con el caso 2. En el caso 2, hay una información que queremos compartir. Esta es una institución educativa. Se encuentra ubicada en el distrito de Chipata, en la provincia de Palpa. Esta institución educativa es la 22612 del anexo San Antonio y es del nivel primario, ¿no? Entonces, estos son los datos informativos a nivel general de la institución educativa. Podemos seguir. Lo que hizo esta institución educativa, considerando la normativa vigente, comenzó a tener una semipresencialidad, ¿no? Y de acuerdo también y siguiendo la normativa, comenzó a establecer horarios en coordinación justamente con los padres de familia, ¿no? Y con la autorización de los padres de familia. En esta institución, los estudiantes van a la institución los días martes, miércoles y jueves. Justamente los directivos, docentes y padres de familia, como les había comentado, organizaron el horario para el desarrollo de las actividades presenciales, cuál era más conveniente, ¿no? En este caso se pusieron de acuerdo y vieron por conveniente que los días presenciales pudieran ser martes, miércoles y jueves, y que los lunes y viernes los estudiantes pudieran realizar actividades escolares en su casa, ¿no? En este caso, el docente justamente planifica las actividades que los estudiantes realizan en la institución y las actividades que los estudiantes realizan en sus casas, ¿no? Acá se toman las medidas necesarias, ¿no? Ustedes ven en las fotografías el distanciamiento que guardan los estudiantes y las medidas de seguridad, ¿no? El uso de la mascarilla, el uso de la careta, ve también el alcohol, el papel higiénico, ¿no? Entonces, aquí se van tomando algunas medidas necesarias. Entonces, ahora es mirar justamente en base a esta información qué tipo de qué tipo de estrategia ustedes consideran que se está presentando en este caso. Entonces, ahora sí, ingresemos al Mentimeter. Por favor, vayamos ahí respondiendo a esta segunda pregunta. Y si no pueden ingresar al Mentimeter, los invitamos a que puedan establecer sus respuestas. Nosotros vamos a estar leyendo con Martín y estar atentos. ¿A qué estrategia corresponde el caso número 2? Ya están entrando algunos. Mira, Martín. De inmediato, ¿no? Sí, bastante rápido. Eso es lo interesante también de esta herramienta, ¿no? Que es inmediata, tú vas viendo, tú vas justamente al lado derecho inferior, como te decía, vas contabilizando cuántas personas van ingresando, ¿no? Sí, mira, realmente es una herramienta muy ágil, ¿no? Igual que la idea anterior o la sesión anterior, ¿no? O sea, el potencial de la tecnología creo que nos puede hacer replantear varios de los, incluso prácticas, ¿no? Pedagógicas, ¿no? O sea, creo que hay que mirar con atención ese tema.
Mira, ya tenemos 88, 91 participantes, 96 participantes que van diciendo que es aprendo en escuela. 2 dicen aprendo en casa y 5 aprendo en comunidad. Está ganando Aprendo en Escuela. Aprendo en Vamos. escuela. Mira, 116. Sí. Creo que, mira, ya va. Pilar Pérez aquí nos dice Aprendo en Casa. Qué interesante, ¿no? Porque el hecho de que haya docentes que digan aprendo en casa o aprendo en comunidad, claro, en su mayoría dicen aprendo en escuela, pero sí va sustentando esa idea de que efectivamente las 3 estrategias están articuladas, ¿no? Sí, es lo que tú señalabas, ¿no? Y también es interesante definitivamente cómo como estrategia tú puedes ir recogiendo algunos saberes, ¿no? A partir esto es como una pequeña encuesta. Entonces tú vas viendo justamente por dónde se están inclinando tus estudiantes, si fuera el caso, y tú a partir de esto vas reforzando algunos aspectos, ¿no? Entonces es como tú también vas tomando las herramientas y vas dándole un uso adecuado, vas reforzando aprendizajes, ¿no? Vas recogiendo saberes, es ahí como docentes vamos, la herramienta está al servicio de nosotros, ¿no? ¿Te parece, Carmen? Mira, ya tenemos 156, 58 respuestas. Damos un minuto más como para ya hacer el análisis que corresponde. Sí, claro. Sigue subiendo, mira. Mira, tenemos 161, Aprendo en la Escuela, Aprendo en Comunidad se ha quedado 8. A mí me queda la duda, me gustaría preguntarle a los 8 por qué consideran Aprendo en Comunidad, ¿no? Eso es lo más rico, o sea, eso es lo más interesante. O sea, aquí te da como un panorama, pero ya después, en un espacio mucho más pequeño, tú cómo puedes ir profundizando, ¿no? En estas explicaciones que te pueden dar los participantes. Y eso vale mucho más, ¿no? Sí, Mira, de acuerdo. tenemos 172. 9, mira, 9 han dicho Aprendo en Casa. 9 aprendo en casa, mira. Creo que ya nos da para hacer el análisis, Sí, Carmen, vamos ¿no? cerrando. A ver, nuevamente, Cerramos. Martín, ¿tú qué De acuerdo. crees? Ese segundo caso, ¿a qué estrategia corresponde? ¿O también te genera la duda? No, acá yo creo que corresponde a aprendo en escuela. Aprendo en escuela. A ver, Espero no haberme equivocado. coincides con el gran porcentaje de nuestros participantes. A ver, entonces, ¿te parece si hacemos el análisis? Para Sí, eso sí, voy a adelante. pedir que me puedan acompañar con el PPT y vamos a ir profundizando a qué estrategia corresponde este caso, ¿no? Este caso que se ha presentado de manera corta, pero es un caso real, te cuento, Martín, porque esta data es de una institución educativa específicamente, ¿no? En el caso de Aprendo en Escuela, continuamos por favor, aquí cambia un poco el tipo de servicio que se brinda, ¿no? Veíamos que en Aprendo en Casa, el tipo de servicio que se brinda es más a distancia. En el caso de Aprendo en Escuela, el tipo de servicio ya se va a dar de manera semipresencial o presencial. Pero aquí quiero hacer un alto. Es justamente recogiendo o considerando las condiciones que se requieren a nivel de la normativa. Eso lo tenemos que tener presente, ¿no? Aquí las experiencias de aprendizaje van a ser desarrolladas por el docente y pueden ser estrategias que se consideran dentro de lo proporcionado por Aprendo en Casa o de otras estrategias regionales, locales o de su propia creación, ¿no? Hemos visto en el transcurso de este espacio justamente que las regiones, los actores no se han quedado con los brazos cruzados y han estado movilizándose para realizar diferentes acciones. Además de contar con los recursos dispuestos por Aprendo en Casa, justamente la escuela, ¿no? Tiene a disposición recursos digitales o impresos, tiene material concreto, ¿no? Que ha ido llegando a la institución educativa, de repente de lo que ha sido proporcionado por el ministerio, de lo que han dado los padres de familia, ¿no? Entonces se va haciendo una combinación entre los recursos justamente que ofrece Aprendo en Casa y los recursos que tiene la institución educativa, ¿no? Considerar también las bibliotecas con las que se cuenta.
Entonces, eso justamente va caracterizando Aprendo en Escuela. Y aquí es importante, y vuelvo a repetir, son muchos los actores que van confluyendo en cada una de esas estrategias, pero hay un rol preponderante. En Aprendo en Escuela, el docente y el directivo tienen un rol preponderante en esta estrategia, ¿no? Desde las responsabilidades que ellos asumen, van organizando y justamente van brindando esas condiciones para que los estudiantes puedan asistir a la institución educativa de manera semipresencial o presencial, ¿no? Van a ir monitoreando, en el caso del directivo monitorea cómo se da el servicio, en el caso del docente va acompañando, va mediando también el desarrollo de los aprendizajes de sus estudiantes, ¿no? Entonces, actualmente, Martín, hay casos de instituciones educativas que han vuelto a la presencialidad o semipresencialidad. De repente no conozco yo de repente casos aquí, pero sí en las zonas más rurales, por las condiciones, nuevamente repito, que se van presentando en esos espacios, ¿no? Aquí también es importante, en la siguiente diapositiva, reforzar el rol del docente. En Aprendo en Escuela, nuevamente se hace presente el tema de cómo el docente va creando experiencias de aprendizaje o va diversificando justamente las que se les ofrece a partir del ministerio, ¿no? Brinda apoyos educativos justamente para ayudar a los estudiantes que presentan algunos problemas de aprendizaje, organiza las actividades pedagógicas y acá tiene que haber una combinación, ¿no? Hay momentos en que el estudiante va a estar en la escuela y hay momentos en que el estudiante va a estar en la institución, en el hogar, perdón. Entonces, ¿cómo el docente va organizando esas actividades que van haciendo una mezcla de estos dos tipos de servicios, ¿no? Entonces, es importante aquí y cómo a partir, por ejemplo, cuando el estudiante está desarrollando estas actividades en casa, tiene el docente que de todas maneras organizar estas actividades de manera articulada, de manera secuenciada, ¿no? Para que el estudiante no pierda justamente ese hilo conductor del desarrollo de sus aprendizajes. Definitivamente media y retroalimenta el aprendizaje. El hecho de tener una presencialidad, una semipresencialidad, de todas maneras es distinto a una mediación o una retroalimentación que puede hacer el docente en una educación más a distancia, ¿no? Aquí, por ejemplo, la retroalimentación, como bien se señala, se realiza de manera oportuna, se realiza en el momento, cosa que de repente en la educación a distancia no es tan fácil de hacerlo, ¿no? Y establece también mecanismos de comunicación, ¿no? Mecanismos de comunicación con la familia, con los estudiantes, que eso también es importante. Aquí voy cerrando una idea básica, que es cómo este servicio, cómo las actividades del docente se van desarrollando, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que este rol del docente, esta práctica pedagógica tiene que ir adecuándose a las características, ¿no? O sea, no es lo mismo el rol del docente y la práctica pedagógica en un escenario más a distancia que uno semipresencial o presencial, ¿no? Entonces, cómo se van adaptando justamente a estas condiciones que hablábamos al inicio en el desarrollo del aprendizaje, ¿no? Entonces, eso es con respecto a Aprendo en Escuela, Martín. ¿Te parece, Martín, Sí. si vemos el último caso? Sí, de acuerdo. Qué interesante lo que has mencionado hasta este momento. Sigamos con el último caso y sigamos con este análisis detallado, ¿no? En la misma lógica que hemos venido trabajando, a estas alturas ya somos expertos todos en el Mentimeter, les vamos a presentar esta vez dos videos cortos y la idea es que ustedes puedan registrar igual y puedan definir a qué estrategia corresponde entrando a este link usando este código 98689053 y en caso tengan una dificultad, también nos pueden hacer llegar sus preguntas en el chat, ¿no? Entonces, dicho esto, como esto ya lo hemos repetido antes, este ejercicio, pasaríamos a, si nos ayudan por favor a ver el siguiente caso, que como digo son dos videos cortos.
Con la llegada de la pandemia, los estudiantes salieron de las aulas y la comunidad volvió a ser el eje de la cultura educativa. En los Andes, las culturas educativas comunitarias giran en torno a las actividades de la crianza de la agrobiodiversidad y del paisaje, donde se aprende haciendo en la vivencia cotidiana. Siempre en comunidad. No es que el hombre esté solo, sino encierra a una gran comunidad que implica un diálogo, una conversación con la naturaleza, con los sapos. Dar su paguito a la Pachamama, a la Mamaquilla, al agua, hay que dar respeto al misma Guaira, lo que es el viento, porque ellos los que nos dan vida. En la búsqueda de alternativas creativas e innovadoras para superar este desafío, surge la propuesta de los círculos de interaprendizaje con jóvenes mediadores entre culturas educativas, en la que los jóvenes alfabetizados acompañaron la enseñanza y el aprendizaje de niñas y niños dentro de sus comunidades. Los jóvenes mediadores son el apoyo que durante la pandemia que hemos estado viviendo han recibido los trabajos que nosotros hemos enviado, han coordinado con los estudiantes, con padres de familia, en su comunidad. Porque el joven mediador es un joven de una comunidad o de una institución que elige y trabaja con 5 o 3 niños más que le acompañan. La participación de los jóvenes es muy importante porque los jóvenes son los protagonistas juntamente con los docentes. Lo que estamos proponiendo ahora es que se planifique desde la sabiduría local para que después la programación curricular sea incremental y genere un círculo intercultural de aprendizajes. En esta experiencia fue clave la articulación de la red de docentes interculturales de la región Ancash, la red Amira y la red de jóvenes Ayllu-Mamapatzata Cuyac, quienes se desempeñaron como mediadores comunitarios entre culturas educativas, fortaleciendo la trama educativa intercultural de la comunidad con la participación de los abuelos o yachac, de los estudiantes, los jóvenes y los docentes. Esta experiencia de aprendizaje se ha implementado en 3 provincias de la región Ancash, acompañado por la organización Urpichayay en el marco del proyecto regional andino, que impulsó esta propuesta para hacer frente a la emergencia educativa que se evidenció en el contexto de pandemia. Nos encontramos en Jardín Rosa de Santa María, uno de los puntos del proyecto Conectividad de la Escuela de Lima. En esta zona, desde que comenzamos con la labor, hemos tenido aproximadamente 600 atenciones a niños y niñas de 3er grado de primaria a 5º año de secundaria. Ofrecemos conexión a internet, dispositivos para poder trabajar y orientación pedagógica para desarrollar sus tareas.
el vínculo de su acción pedagógica en torno a estas estrategias o puedan enmarcarse, digamos, según el contexto, según la situación, cuál es la estrategia que le acomoda o le puede ser más potencial para el trabajo que viene desarrollando, ¿no? Entonces, si nos ayudan, por favor, con el PPT para hacer el análisis. Ahí está, ya va apareciendo. Entonces, efectivamente, el caso 3, en el caso 3 hemos visto dos videos, uno en un área más rural, en la provincia de Ancash, y otro acá en Lima Metropolitana, una iniciativa de la Municipalidad de Lima Metropolitana, ¿no? Y efectivamente, estos casos corresponden a Aprendo en Comunidad. Una primera idea que yo quería resaltar es que en un principio se suele asociar Aprendo en Comunidad como una estrategia que se desarrolla más en ámbitos rurales, pero la experiencia, por ejemplo, de la Municipalidad de Lima nos grafica cómo el Aprendo en Comunidad no es privativo de los ámbitos rurales, sino que también se puede desarrollar en ámbitos urbanos. Y hay diversas iniciativas en ámbitos urbanos que se enmarcan dentro de la estrategia Aprendo en Comunidad, como los desarrollados por la UGEL 7 u otras iniciativas de articulación entre UGEL y gobiernos locales. Entonces, Aprende en Comunidad como estrategia centra su atención principalmente en los estudiantes de ámbitos rurales, pero también urbanos, que tienen limitado acceso a los medios, canales y plataformas y entornos virtuales de la estrategia Aprende en Casa, ¿no? Entonces, principalmente está orientado por eso, ¿no? A los estudiantes que están teniendo dificultades en el acceso al servicio. La centralidad de esta estrategia es el trabajo articulado con las familias y la comunidad. Esto es importante porque tiene un elemento de movilización para establecer un conjunto de acciones que contribuyan a la formación integral de los estudiantes, pero además pone en relevancia el saber educativo de la comunidad articulado al saber curricular. Esto es fundamental en Aprendo en Comunidad porque reconoce la existencia también de culturas educativas distintas, es decir, y cómo se complementa esto que nosotros desarrollamos a partir de la implementación del currículo con los saberes más de tipo comunitario que pueden contribuir al desarrollo de las competencias y de hecho lo hacen, pero que tienen un valor en sí mismos y es importante su reconocimiento. Entonces, en esa perspectiva, complementa el desarrollo de los aprendizajes del currículum con los aprendizajes comunitarios, porque lo que busca la estrategia es la atención integral del estudiante, priorizando acciones de protección y cuidado de su bienestar y de sus familias. ¿Qué cosas son los aprendizajes comunitarios, no? Son procesos de adquisición y desarrollo, tienen que ver mucho con el autoaprendizaje, pero también con el interaprendizaje de saberes, conocimientos, destrezas, actitudes, valores, pero que están en concordancia con los conceptos y principios prácticas comunitarias, ¿no? Son integrales y se desarrollan a lo largo del ciclo de vida de las personas, pero además corresponden los aprendizajes comunitarios a un contexto determinado, a un particular contexto sociocultural. Es decir, que no es lo mismo el aprendizaje comunitario, por ejemplo, en un escenario amazónico, que tiene su propia dinámica, su propio contexto, su propio valor cultural y sus propias prácticas culturales, que un escenario andino. Pero incluso en los escenarios andinos también hay ciertas diversidades y lo mismo suele pasar culturalmente en los escenarios amazónicos. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, Aprendo en Comunidad tiene como algunas grandes apuestas o algunos grandes fundamentos, ¿no? El primero que es el que ya habíamos mencionado desde el inicio de la conversación, que recoge las distintas experiencias que se han gestado en ámbitos rurales y urbanos por iniciativa de las propias comunidades, docentes, organizaciones y gobiernos locales, ¿no? Este punto es particularmente importante porque, como decíamos, la experiencia de la emergencia sanitaria lo que nos ha demostrado es la capacidad de agencia
de la población para organizar, plantear propuestas, ¿no es cierto?, y articular esfuerzos, ¿no? Entonces, eso es bien importante en Aprender en Comunidad. Se enmarca e implementa la propuesta de Estrategia de Aprender en Comunidad en el Proyecto Educativo Nacional al 2036, pero fundamentalmente en la estrategia número 4, ¿no?, en la cual se enfatiza que las organizaciones sociales, las empresas, los medios de comunicación y las comunidades asumen una responsabilidad por la educación de las personas. En ese sentido, Aprende en Comunidad se vincula con esta dimensión de sociedad educadora. Reconoce el valor de la participación de los gobiernos locales en el marco de sus competencias, porque para promover la participación y concertación de todos los actores de la comunidad en la educación de las personas y el desarrollo de sus comunidades educadoras, ¿no? Y esto es en el marco de las competencias de los gobiernos locales, de su ley orgánica de municipalidades, básicamente de su artículo 82, en donde se le adscribe alrededor de 20 funciones en educación, pero sobre todo porque el ente rector, digamos, en el territorio es el gobierno local, y entonces es bien importante la participación del gobierno local y su articulación con la UGEL, pero además como articulador de otros sectores para encontrar soluciones, en este caso al tema de la oferta educativa, el acceso a los servicios, la calidad, etcétera, y la promoción de comunidades educadoras. Y finalmente, Aprende en Comunidad propone un pacto entre sociedad y Estado para movilizar capacidades de personas e instituciones en acciones concretas. Esta idea de pacto, ¿no es cierto?, coloca un elemento movilizador en el Aprende en Comunidad, y un elemento movilizador que gira en torno a garantizar el acceso al servicio educativo, la atención sobre todo a las personas y estudiantes que se encuentran en mayor vulnerabilidad en el país. Entonces, continuamos con la siguiente diapositiva. Aprendo en comunidad. También, al igual que aprendo en casa y aprendo en escuela, identifica el rol del docente, ¿no? Como decíamos, los actores son los mismos, solo que los roles van cambiando y se va poniendo énfasis en algunas acciones según qué estrategia. Y acá en Aprendo en Comunidad, en relación al rol docente, es importante señalar que el docente tiene que identificar las necesidades y demandas de los estudiantes para orientar la labor del gestor comunitario en la mediación de los aprendizajes. Acá en Aprende en Comunidad aparece una figura muy interesante que es la del gestor comunitario, que es un actor voluntario de la comunidad que apoya el trabajo docente, pero además que puede dar soporte a los estudiantes y a las familias, pero además es el actor que coloca la importancia del territorio, la importancia de los saberes comunitarios, ¿no es cierto?, y que pueda ser de bisagra y de puente entre el docente y los estudiantes. El docente también establece mecanismos de comunicación con la familia y el estudiante, y para estos mecanismos de comunicación se soporta o se apoya en el gestor comunitario. Brinda apoyo educativos a los estudiantes a fin de disminuir o eliminar las barreras educativas. Organiza actividades pedagógicas en coordinación con el gestor comunitario. Para organizar este tipo de actividades pedagógicas se puede servir de los recursos que nos brinda, por ejemplo, la educación comunitaria, ¿no es cierto?, o el uso de diferentes escenarios de aprendizaje. Eso lo vamos a ver a detalle más adelante. Organiza también el docente y planifica los tiempos para el desarrollo de las actividades en coordinación con el gestor comunitario. Hay que recordar que en esta estrategia, sobre todo en ámbitos rurales, es muy posible que el docente no interactúe directamente con los estudiantes, ya sea porque no haya conectividad o haya una conectividad limitada, o porque el docente no esté viviendo en la propia comunidad y no pueda llegar a tener acceso. Entonces, todas esas actividades de planificación, actividades pedagógicas, las realiza con apoyo del gestor comunitario. Es importante también la acción de retroalimentación de los aprendizajes de los estudiantes y con ayuda de instrumentos de evaluación. Y finalmente genera experiencias de aprendizaje o diversifica aquellas que considere pertinente, promoviendo el diálogo de saberes.
Este punto del diálogo de saberes es sumamente importante porque creo que es una apuesta de aprendo en comunidad que se asume como un punto de encuentro, ¿no es cierto?, entre saberes, entre formas de entender y comprender el mundo. Entonces, generar el diálogo y generar formas de conocimiento nuevo es sumamente importante. Continuamos ya para ir ya avanzando y culminando esta parte. Si me ayudan con el PPT, la siguiente lámina, por favor. Ya. Entonces, algunas consideraciones para el desarrollo de Aprende en Comunidad. Voy a pasar rápidamente, ¿no? ¿Cuáles son los escenarios de aprendizaje en Aprende en Comunidad? Decíamos que son varios escenarios de aprendizaje, no solo son la escuela, ¿no? Entonces hemos agrupado en diferentes escenarios. Escenarios sociales, por ejemplo, puede ser el barrio, la casa, locales comunales, bibliotecas, parques, centros deportivos o los espacios de las propias instituciones educativas que aprovechen sus locales, instalaciones como patios, losas deportivas, etcétera, ¿no? Los espacios naturales, como los bosques, montañas, ríos, manantes, o los espacios productivos, como la chacra, huertos y centros de artesanía. ¿Esto contradice la norma vigente? No, porque los escenarios de aprendizaje, tanto en ámbitos rural y urbanos, posibilitan el desarrollo de actividades también complementarias, ¿no?, que promuevan el bienestar del estudiante. Y sobre el gestor comunitario, ¿quién es? Ya decía, es un actor voluntario de la comunidad que cuenta con el reconocimiento y respaldo de las autoridades y que desarrolla condiciones para el acceso al servicio, organiza, planifica, fortalece la comunicación, articula, reporta, pero sobre todo es un soporte para el docente y es un puente entre el docente y el estudiante, ¿no? Siguiente, por favor. Y finalmente, veamos los 3 estrategias en su conjunto, ¿no? Y las 3 estrategias en su conjunto, lo hemos dicho desde el inicio, están articuladas, yo creo que a 2 niveles. La primera tiene que ver con los tipos de servicio, es decir, que cada estrategia se va desarrollando en primera instancia según un tipo de servicio. Es decir, por ejemplo, Aprendo en Escuela se suele desarrollar en un tipo de servicio semipresencial y presencial, en el cual los espacios son seguros, se usan los recursos de la escuela y se usan los recursos de Aprendo en Casa. Aprendo en Casa principalmente se desarrolla en el servicio a distancia, ¿no es cierto? Y para eso hay toda la propuesta de recursos pedagógicos y plataformas que Carmen ha mencionado. Y Aprendo en Comunidad se desarrolla en espacios seguros, comunitarios, recibe el aporte de la educación comunitaria y la participación social. Este elemento participativo es clave en Aprende en Comunidad. Pero las 3 estrategias están centrados en el estudiante y en la continuidad educativa y en el desarrollo de sus aprendizajes. Y un nivel más de articulación creo que es esta articulación entre la propia estrategia, es decir, no por estar en Aprendo en Casa, las familias no tienen un rol educador. Creo que el rol educador de la familia se puede ver en los 3 aprendos. Y el rol educador de la comunidad también se puede ver en los 3 aprendos. En ese sentido es otro nivel de articulación. Y el uso de las estrategias de Aprendo en Casa, pedagógicas, recursos, medios, plataformas, también puede usarse tanto en Aprendo en Comunidad como Aprendo en Escuela. Entonces, ese es otro nivel de articulación. Entonces, retomando ya para cerrar, ensayando algunas conclusiones o idea fuerza, podemos decir que estos lineamientos orientan el desarrollo de las 3 estrategias, Aprende en Casa, Aprende en Escuela y Aprende en Continuidad, cuyo objetivo es dar continuidad al servicio educativo y garantizar la continuidad de los aprendizajes. La centralidad es el estudiante y el desarrollo de sus aprendizajes. Y para eso se combina y se articulan la acción de diferentes actores, elementos, componentes. Las 3 estrategias presentan particularidades, como hemos visto, pero se articulan entre sí para dar continuidad al servicio y garantizar el bienestar y los aprendizajes de los estudiantes. Pero además las 3 estrategias tienen un elemento movilizador porque involucran la participación de diferentes actores, ¿no? De espacios familiares, de espacios comunitarios, ¿no es cierto? En Aprende Escuela, el desarrollo de la semipresencialidad, pero también el desarrollo de las labores en el hogar. Ahí cobra más de relevancia el rol del directivo y del docente. En Aprende en Comunidad,
el escenario principal de desarrollo es la comunidad, y ahí cobra relevancia la acción coordinada del gestor comunitario con el docente, quienes dinamizan el proceso de continuidad y de aprendizaje. Entonces vemos esta articulación en varios sentidos. No sé si, Carmen, tú quisieras comentar algo más para ir cerrando esta parte de las ideas fuerza de las 3 estrategias. No, Martín, creo que, bueno, un poco reforzar lo que tú también mencionabas, que justamente, si bien cada una de esas estrategias tiene una particularidad, una característica, finalmente también hay una convergencia y una articulación entre ellas, y en algunos casos puede darse una confluencia entre más de una estrategia, ¿no? Es de acuerdo a las características que se van presentando. Eso básicamente, Martín. Y lo otro es, finalmente, qué ponemos en juego para que la continuidad del servicio educativo se pueda llevar a cabo, para que nuestros estudiantes puedan seguir desarrollando aprendizajes. Eso creo que es básico, ¿no? Podemos llamarle de repente aprendo en casa, aprendo en comunidad, aprendo en la escuela u otro tipo de denominación, pero lo importante es todas las acciones que hacemos para que la continuidad del servicio educativo se siga manteniendo. Eso básicamente, Martín. Gracias. De acuerdo. Gracias, Carmen. Lo adelante, creo que ahí está intenso el chat, hay varias preguntas. No sé, Julio, tú nos das Muy bien, muchísimas gracias a Carmen y a Martín, especialista del Ministerio de Educación, ambos. Nuestro agradecimiento por esta presentación, tanto el bloque 1 como el bloque 2. Me parece muy interesante la última parte que presentaba Martín en el cierre, esta necesidad de mirar la articulación de las 3 estrategias, ¿no? O sea, no mirarlas por separados, sino que estas 3 estrategias de aprendo en casa, aprendo en escuela, aprendo en comunidad, siempre están articulados, y eso creo que es importante ir mirándolo para que no perdamos de vista también nosotros, todos nosotros, que en algunos momentos estamos realizando diversas interacciones, ¿no? Permítame un momento, colegas, por favor, expresar un saludo a los maestros y maestras que nos siguen acompañando. Le comento a Carmen y Martín que hemos ido creciendo en el número de participantes. Un saludo a los colegas de Chepén, Chulucana, Sullana, Huamanga, El Agustino, Moche, Sicuani, Pichanaki, Chachapoya, Río Tambo, Concepción, Huánuco, Cutervo, Celendín, Tarma, San Juan de Miraflores, Cajabamba. Un cordial saludo a todos ellos, siempre expresarle nuestro agradecimiento porque nos siguen permanentemente. Muy bien, ahora sí pasamos a el bloque de preguntas, este bloque número 3 que nos va a llevar hacia una ronda pequeña de preguntas. Como siempre le decimos a todos los maestros y maestras que nos ven, intentamos responder a las preguntas más recurrentes, comentarios más recurrentes, y seguro algunas que no podamos presentar, lo invitamos siempre a visitar el buzón de consultas docentes, donde ustedes también van a poder realizar preguntas y encontrar respuestas a estas preguntas que están ustedes realizando el día de hoy. Voy a empezar con Carmen. Carmen, quería comentarte que hay un maestro, el profesor Luis Aymachoque, que nos dice, a manera de comentario y luego también como pregunta, nos dice, ¿en qué momento puede utilizarse en el nivel secundario? Si no concuerda con su horario, dice, ¿no? O sea, está mirando una problemática de la transmisión de la radio que tú habías hablado en el primer momento de Aprendo en Casa, y nos dice, no concuerda con la radio, ¿no? ¿Y qué sugerencia le pudieses dar al maestro Luis, Carmen? Adelante. Mira, qué precisa esa pregunta, Julio, súper interesante, y gracias por la pregunta. Los programas de radio tienen un horario, para la redundancia, de emisión, pero ustedes lo pueden encontrar los programas en la página de Aprendo en Casa. De acuerdo a la experiencia de aprendizaje, ustedes la van a encontrar alojada ahí. Entonces, ustedes pueden, por un lado, revisar la programación que sale con anticipación. Ustedes pueden ir mirando justamente qué programa a ustedes les interesaría, cómo este programa ustedes pueden usarlo para el desarrollo de su experiencia, ¿no?
Entonces, y recurren justamente a la página web para poder hacer la consulta de ese programa específico, ¿no? Entonces, como les vuelvo a repetir, la página tiene muchas herramientas que a ustedes les puede ayudar para ir fortaleciendo sus experiencias de aprendizaje, para entregar o ir dando algunas actividades de refuerzo también para sus estudiantes, ¿no? Que los estudiantes a veces quieren conocer más. Ahí, por ejemplo, los programas de radio, como lo mencioné, están en 9 lenguas originarias, ¿no? Entonces, algunos de nuestros estudiantes quieren conocer estas lenguas, pueden ingresar también a estos programas de radio, ¿no? Entonces, eso es una de las alternativas que le puedo dar al profesor y que agradecer la pregunta que nos ha hecho, ¿no? Muchísimas gracias, Carmen. Mira, quería expresarte el comentario primero, y creo que por ahí podemos redondear una pregunta de la maestra Ana Runátegui Morales, ¿ya? Y porque además hay otros colegas que han comentado algo parecido sobre el ámbito rural, ¿ya? Dice, en el ámbito rural, en el nivel secundario, son dos interacciones secundarias, la participación de muchos padres y madres de familia se sienten limitadas, debido a que muchos han concluido sus estudios básicos, ¿no? Entonces, estos derechos sobre ese tipo, sobre la limitación de los padres de familia, ¿no? Y en función a sus estudios que no han sido concluidos, ¿no? Entonces, ¿qué estrategias desde el rol docente podemos trabajar con los estudiantes también, ¿no? Adelante. Muy bien, te decía, Carmen, este comentario de Ana, de la maestra Ana Runátegui, sobre el ámbito rural en el nivel secundario, pero también se puede ver en el nivel primario, ¿no? Sobre la participación de los padres, madres, familia, que se sienten limitados debido a que no han concluido alguno de ellos sus estudios básicos, ¿no? Entonces, pudiésemos decir ahí qué estrategias desde el rol docente podemos trabajar con los estudiantes y con las familias para justamente trabajar en esta situación, estas características que en la se está presentando, ¿no? Adelante, Carmen. Gracias, Julio. Sí, también eso es importante, ¿no? Mencionamos en el transcurso de este espacio que un actor básico e importante es la familia, ¿no? Porque va ayudándonos. Definitivamente hay algunas características que presentan las familias como lo que tú señalas, ¿no? Tenemos padres que de repente no han concluido los estudios o que no se sienten un poco limitados para ayudar. Definitivamente aquí el rol del docente es importante para poder trabajar con el empoderamiento de estos padres en el rol que le corresponde, que es justamente acompañar los procesos de aprendizaje de sus hijos, y en el caso de sus hijos, justamente poder brindarles todas las herramientas para que los estudiantes puedan desarrollar de manera autónoma las actividades que se les está proponiendo el docente, ¿no? Entonces, eso también es importante. Hay muchos padres que, claro, se sienten limitados porque de repente el hijo no entiende o el estudiante no entiende la consigna de la actividad que se le está planteando. Entonces, es importante poder asegurar, primero, como docentes nosotros, que estas actividades que les planteamos a los estudiantes estén bastante claras, que los estudiantes sepan qué es lo que tienen que realizar, cuál es el producto final que se está esperando, qué características tiene este producto, ¿no? Para que él pueda de manera autónoma poder ir desarrollando sus aprendizajes. Y por el lado de los docentes, de las familias, perdón, trabajar con ellos algunos talleres que puedan ayudarlos a ir empoderando más desde su rol de soporte al desarrollo de los aprendizajes de sus hijos, ¿no? Los invito también a que podamos revisar las orientaciones que se proporcionan en la página web, en el espacio de Somos Familia, o de poder ir mirando los programas de TV y de radio también de Somos Familia, que justamente tienen ese objetivo, ¿no? Ir orientando a las familias para que acompañen el desarrollo de aprendizaje de sus hijos, ¿no? Eso sería, Julio. Gracias. Muchísimas gracias, Carmen. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar con Martín y quería comentarle a Martín que igual tenemos muchísimas preguntas y comentarios, pero vamos a responder un par de ellos para que
podamos interactuar con los maestros, con las maestras, ¿no? Martín, la profesora Yolanda Daría Quiñones nos dice, la realidad en la zona rural es diferente, hasta para comunicarse con los padres. ¿Qué estrategias sugieren para trabajar con padres de familias que no tienen conectividad o es difícil ubicarlos? ¿Cómo trabajar con ellos? Adelante, Martín. Muchas gracias, Julio. Esta pregunta me recuerda a la pregunta anterior que comentaba Carmen en relación a los padres y el tema de secundaria. Y efectivamente, en zonas rurales, las realidades son distintas, ¿no? Incluso dependiendo de dónde estemos ubicados, ¿no? No es lo mismo la ruralidad en la parte andina y no es lo mismo la ruralidad en Amazonía. Yo diría algo, ¿no? Es decir, yo sé que hay muchas dificultades, pero yo diría que la escuela es una institución que tiene sus formas, tiene una estructura, tiene sus propios códigos de actuación y tiene una apuesta. Pero la escuela rural, sobre todo, está enmarcada y asentada también en un escenario donde existe otra institución, que es la comunidad, que también tiene sus lógicas, su forma de organización, también sus apuestas y sus propios códigos. Entonces, no puedo, es muy difícil que haya una comunicación y de ahí la importancia del diálogo intercultural, ¿no es cierto? Si yo me mantengo en mi propio código, en mi propia manera de hacer las cosas y no entiendo la forma del otro, de cómo se organiza, cómo toma decisiones, cómo concibe el tema de la justicia y cómo concibe todo el tema del saber. Y viceversa, ¿no? Si es que la comunidad se cerrara a la escuela. Entonces, estrategias pueden haber múltiples, pero yo creo que el punto de partida es cómo se abre la escuela al diálogo con la comunidad. Y abrir la escuela al diálogo comunidad implica empezar a entender cómo funciona la comunidad, cuál es el razonamiento de los padres de familia, cuáles son las apuestas, cuáles las limitaciones. Por eso decía que me recordaba la pregunta anterior de que los padres no habían concluido estudios y se sentían limitados. Claro, los padres pueden estar muy limitados porque tienen una carencia, muchos quizás en términos académicos, pero ¿qué otras cosas sí saben hacer? ¿Y qué parte de esas otras cosas que sí saben hacer, como hacer agricultura a 3.500, a 4.000 metros de altura, o pescar una serie de peces en la Amazonía, o el conocimiento sobre las plantas curativas, el conocimiento sobre las estrellas, los ciclos agrícolas, la música, etcétera? Ya, ¿cómo eso puede ser un aporte también a la educación y cómo creo los puentes para reconocer eso? Entonces yo creo que el punto de partida es el diálogo. Y para el diálogo, para establecer diálogo, uno tiene que sacarse las camisetas. Uno tiene que sacarse las camisetas y ponerse en los zapatos del otro también, ¿no es cierto? Porque no se puede establecer diálogo desde una posición de jerarquía. Y a veces lo que nos pasa, y no nos pasa involuntariamente en las escuelas, es que queremos que los padres asuman un rol sin entender un poco la complejidad o la dimensión o la situación en la cual están ubicados esos padres, y quizá pudieran cumplir un rol mucho más interesante y pudieran ser más de apoyo al proceso educativo, pero desde otras entradas, ¿no? Entonces yo diría por ahí, Julio. Muchísimas gracias, Martín. Muchas gracias, Martín. Me parece muy interesante lo que tú has señalado. Y creo que también habría que comenzar a mirar esta idea de aprendo en comunidad no solo como ruralidad, ¿no? Así es. Porque si no se pudiese dar esta mirada o esta idea de aprendo en comunidad es rural o es amazónico, ¿no? Entonces, queremos aprovechar la intervención de una maestra, es la profesora Ana Isabel Cajahuanca Gómez, y nos dice, pero este aprendo en comunidad, dice, es muy diferente en Lima. Al margen que tienes estudiantes de diferentes regiones, no está en contacto con la naturaleza, como sí lo están otras instituciones educativas. Nos pareció interesante este comentario, Martín, y creo que pudieses tú responder al comentario de la maestra Ana. Adelante, Martín. Sí, efectivamente, es una muy, muy buena pregunta, ¿no? Y uno de los videos justamente lo que graficaba es una experiencia en Lima de Aprendo en Comunidad.
Entonces, efectivamente, Aprendo en Comunidad no se circunscribe solo no se desarrolla solo en ámbitos rurales. O sea, ¿qué cosa es la comunidad en última instancia, no es cierto? Cómo se recupera el rol educador de la familia y la sociedad. Ese es el tema. Entonces, en contextos urbanos, si bien no tenemos bosque, chacra, río, tenemos edificios, avenidas y carros, cuando un maestro, por ejemplo, establece una alianza o busca el apoyo de actores, me voy a imaginar, voy a hacer una visita guiada al centro de Lima para conocer el pasado colonial de la ciudad, ¿no es cierto? Y me voy a apoyar en ciertas instituciones, la municipalidad, el Congreso de la República o un determinado museo. Estoy poniéndome en relación con otros actores de la comunidad también, en este caso de la sociedad, ¿no es cierto?, para desarrollar cierto tipo de aprendizaje, ¿no? Si me voy acá en Lima a trabajar con la compañía de bomberos número tantos del centro de Lima, ¿no es cierto? También estoy haciendo un trabajo con comunidad. Entonces, por eso digo, esta dimensión de comunidad educadora o de sociedad educadora es bien amplia, no se circunscribe al ámbito rural. La ventaja en el ámbito rural es que los escenarios de aprendizaje, sí, pues son los naturales, y los tenemos ahí, la chacra, el río, el bosque, la montaña, el huerto, el biohuerto, qué sé yo. Pero en las ciudades también tenemos posibilidades, ¿no es cierto? Y hay muchas experiencias de educación comunitaria en ciudad, ¿no es cierto? De colectivos de educación comunitaria que están haciendo trabajo interesante en las ciudades. Y como digo, es poner en articulación a la escuela, a los docentes, a los estudiantes y las familias también con esos otros actores de la sociedad que cumplen y pueden cumplir un rol mucho más interesante en relación a los aprendizajes. O sea, es hacer conciencia de eso, ¿no es cierto? Entonces, para no quedarnos con esa idea de que Aprendo en Comunidad solo se desarrolla en espacios rurales. Gracias, Julio. Muchísimas gracias, Martín. Muy amable. Muchas gracias. Saludar, agradecer a nuestras dos ponentes, a Carmen y a Martín, por su participación, por haber respondido a las preguntas de los maestros y maestras. También la interacción que hemos desarrollado a través del Mentimeter me ha parecido muy interesante. Bueno, estamos llegando al final de este Docente al Día webinar. A todos los maestros y maestras los invitamos este lunes 16, no se olviden, a las 6 de la tarde, tenemos nuestro próximo Docente al Día webinar, ¿no? Hay que agendarlo, pónganlo en aviso, siempre las convocatorias están saliendo a través del Ministerio de Educación y de Perú Educa. Ahora sí queremos agradecer y pedir a nuestros colegas ponentes para que expresen sus palabras finales de despedidas, ¿no? En primer lugar, a nuestra especialista del Ministerio de Educación, Carmen Yupan, para que exprese sus palabras de despedida. Adelante, Carmen. Gracias, Julio. Más bien a ustedes agradecer por este espacio y por justamente acoger el pedido que realizaron los participantes, ¿no? Este tema lo hemos ido trabajando en función justamente al pedido que ellos han realizado e invitar a todos los participantes a que puedan justamente ir revisando estas tres estrategias, mirar también desde su práctica, ¿no? Cómo es que estas tres estrategias se van desarrollando en función también de las características y las condiciones que se están desarrollando en el lugar donde ustedes trabajan, ¿no? Entonces, básicamente eso. Muchísimas gracias. Reitero nuevamente la invitación y el desarrollo de este espacio que es importante para todos los docentes. Espero que haya sido un espacio de mucho provecho para todos los participantes que han estado hoy día presentes. Gracias, Julio. Gracias a todos. Muchas gracias, Carmen. Muy bien, ahora sí vamos a tener los saludos de despedida del especialista del Ministerio de Educación, Martín Moya, a quien vamos a dar las palabras para la despedida. Adelante, Martín. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias a ustedes por la invitación y muchas gracias a los docentes por la escucha, por la paciencia y por la participación en este Mentimeter. Ha parecido bastante interesante. Reiterarles la invitación que hace Carmen a empaparse, a revisar cada uno de estos lineamientos. Creo que se abre un desafío muy interesante porque
es remirar en muchos casos parte de nuestra práctica pedagógica, en otros casos fortalecer algunas cosas que ya se hacen, porque tampoco se está inventando la pólvora, y enriquecer, ¿no? Enriquecer estos lineamientos con experiencias, iniciativas, como las que hemos visto en los videos o en los PPTs, porque la política educativa finalmente se hace en las escuelas, ¿no es cierto? Y es en las escuelas que no solo se aterrizan las políticas, sino es en las escuelas de donde nacen las experiencias de innovación que pueden enriquecer estas estrategias. Entonces, gracias a ustedes por la escucha y felicitarlos y comprometernos a que esta no sea la primera última, o con otros compañeros también del ministerio que podamos seguir conversando sobre estos temas. Gracias. Muchísimas gracias a Carmen, muchas gracias a Martín.